Marcos Jiménez nació el 25 de abril de 1914 en Alcobendas, España. El 20 de septiembre de 2001 fue un militar y político venezolano y fue general de división del Ejército de Venezuela. Sustituye a Germán Suárez Flamerich el 2 de diciembre de 1952 hasta el 19 de abril de 1953. Luego la Asamblea Nacional lo convierte en presidente de 1953 a 1958, siendo así el 37º presidente de Venezuela. Ingresa a la vida política, con su participación en el golpe de Estado de 1945 en Venezuela, contra el gobierno de Isaías Medina Angarita. Como líder de uno de los cabecillas uniformados del movimiento, fue nombrado jefe de sección del Estado Mayor del Ejército por la Junta Revolucionaria de Gobierno presidida por Rómulo Betancourt. Desde este puesto en 1948, empuja el derrocamiento del presidente Rómulo Gallegos, dando como resultado el fin del denominado trienio populista y la toma en funciones de la Junta Militar, de la cual fue miembro y ministro de Defensa, bajo la presidencia de Carlos Delgado Chalbaud. Permaneció en funciones tras el asesinato de Delgado Chalbaud en 1950, que provocó la transformación de la Junta Militar en la nueva Junta de Gobierno, con el ascenso de Germán Suárez Flamerich a la presidencia de la misma, sobre quien Pérez Jiménez ejerció una inmensa influencia, siendo en la praxis, él quien realmente dominaba. Su periodo al frente del país bajo el lema del nuevo ideal nacional, se caracterizó por un marcado progreso económico y social. Con el aumento de producción y precios del petróleo, este último gracias a conflictos como la Guerra de Corea. Caracterizado también por una ambiciosa política de infraestructura, la cual se pudo ejecutar a la perfección, y dio como resultado obras públicas de gran envergadura como las Torres del Centro Simón Bolívar, la autopista Caracas, La Guaira y el Paseo Los Próceres, entre otras. También se logró un inmenso desarrollo de industrias tales como la hidroeléctrica, la minería, la siderúrgica, el sector de bienes raíces y por supuesto la propia construcción. La revaluación constante de la moneda aumentó su valor sobre el dólar. Todas estas, bases para el alto nivel de prosperidad económica que se vivió en el país. Este periodo de supremacía terminó el 23 de enero de 1958, ocasión en la que es depuesto por un golpe de Estado, perpetrado por sectores descontentos dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela, que trajo como resultado su salida del territorio nacional, rumbo a República Dominicana, tras lo cual se asentó en España, bajo la protección del régimen franquista. En las elecciones del 30 de noviembre de 1952 la Junta de Gobierno llamó a elecciones para elegir una Asamblea Nacional Constituyente que debía sancionar una nueva constitución y dar fin al gobierno transitorio. En las elecciones los partidos de oposición se unieron contra el FEI con la ayuda de los partidos clandestinos, como Acción Democrática y el Partido Comunista de Venezuela, denunciando al gobierno provisional y sus atropellos contra los venezolanos y la Constitución, amasando los votos de los partidos inhabilitados para competir en las elecciones. Para ese proceso la Junta había promulgado un nuevo reglamento del Consejo Supremo Electoral en el que se establecía el voto obligatorio para los ciudadanos mayores de 21 años, estrategia que eventualmente afectó al gobierno con el triunfo de Lourdes. El mismo día de las elecciones el Consejo Supremo Electoral suspendió los escrutinios y el 2 de diciembre Marcos Pérez Jiménez proclamó su victoria electoral. Con URD y otros partidos ilegalizados o en el exilio, y el COPEI dividido entre nuevos Pérez Jimenistas u opositores, el 17 de abril de 1953 Pérez Jiménez es proclamado presidente constitucional para el periodo 1953-1958 y estuvo libre de gobernar al país en relativa calma por los siguientes años. El 23 de enero de 1958, un movimiento cívico-militar derrocó al gobierno de Marcos Pérez Jiménez, quien abandonaría el país con rumbo a República Dominicana a bordo del avión presidencial La Vaca Sagrada. El antecedente más cercano de dicho acontecimiento se produjo el 1 de enero del mismo año, cuando aviones de guerra surcaron los cielos despertando a toda Caracas. El asombro fue mayúsculo, incluso para los propios partidarios del gobierno, ya que hacía exactamente un mes, se había efectuado un plebiscito para prolongar el mandato de Pérez Jiménez, darle cierta solidez a su régimen y legitimidad ante las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, a pesar de que el alzamiento fue develado, a medida que se fueron revelando los nombres de los implicados, se pudo apreciar cuán extendido y profundo era el malestar entre los oficiales de las tres fuerzas. Por tal motivo, aunque el golpe fracaso no fortaleció al gobierno, sino que aceleró el proceso de deterioro que terminaría 23 días más tarde con su caída. Esto último fue producto de una acumulación de oposiciones que, al final convirtieron el derrocamiento de la dictadura en una causa nacional. Alzamiento y posterior formación de la Junta de Gobierno en la madrugada del 23 de enero, pese a contar con el apoyo de un importante sector de las Fuerzas Armadas, Pérez Jiménez decide abandonar el Palacio de Miraflores y trasladarse al aeropuerto de La Carlota, situado en plena ciudad de Caracas, para tomar el avión que lo conduciría a la República Dominicana. La oposición pidió al pueblo que se abstuviera de participar en esa farsa electoral, que no era más que un fraude. Empezaron las huelgas generales, las manifestaciones y el descontento generalizado, causando la huida de Marcos Pérez Jiménez y la consecuente caída de su gobierno el 23 de enero de 1958. Terminaba así una nueva etapa de la historia de Venezuela, dando paso a la democracia. Los seguidores de Pérez Jiménez alegan que los gobiernos democráticos que siguieron a Pérez Jiménez fueron falsamente democráticos, en numerosas ocasiones violaron los derechos de muchas personas, tanto o más que el propio Pérez Jiménez. Numerosos sectores criticaron a los gobiernos sucesores, como el de Betancourt, de utilizar los mismos métodos que los utilizados por el régimen de Pérez Jiménez, además de verse mermada la política de infraestructura. Cabe recordar que Pérez Jiménez fue invitado por Hugo Chávez a su toma de posesión en 1998, aunque numerosas protestas de diversos sectores hicieron que Pérez Jiménez se quedase en Europa. Este apoyo parcial de Chávez es contradictorio ideológicamente, ya que Pérez Jiménez formaba parte de la derecha más conservadora, mientras que Chávez era izquierdista. Algunos analistas alegan que el origen militar de ambos fue un lazo de unión.